distintas polaridades para empujar o arrastrar los componentes. En cromatografía de gases, por el mismo nombre, ¿no? Se usan gases para empujar o arrastrar los componentes presentes en una mezcla, ¿no? Y van a ir separándose durante el transcurso que van pasando a través de la columna. En esta sección vamos a aprender los principales componentes de un cromatógrafo de gases. Vamos a hablar un tipo de cromatograma y la información que contiene, qué ocurre durante la separación y el uso de los gases. La cromatografía de gases es una técnica analítica usada para separar, identificar y cuantificar mezclas simples o complejas. Eso es un concepto que se aplica para todo tipo de cromatografía. Lo que diferencia es que la muestra son muestras que son compuestos volátiles y estables a altas temperaturas. La fase móvil es un gas y la fase estacionaria puede ser un líquido o un sólido. Esas son las características de la cromatografía de gases. ¿Qué ventajas tiene con respecto a otras cromatografías? Mejor técnica de separación que otros sistemas físicos y químicos. Entonces tiene una buena resolución, como han visto, los cromatogramas que les he puesto en los trabajos presentados. Vemos varios picos y cada pico representa un compuesto. Tiempos cortos de análisis. A diferencia de la cromatografía líquida, sus tiempos son más cortos. Podemos en unos cuantos minutos separar varios compuestos que estén presentes en la muestra. Actualmente hay muchas de las técnicas de control de calidad que son por cromatografía de gases. Si hablamos de la parte de toxicología, podemos analizar el alcohol por cromatografía de gases. Podemos analizar también los pesticidas por cromatografía de gases. Solventes orgánicos volátiles derivados de la gasolina se pueden analizar por cromatografía de gases. Desventajas. Bueno, como toda técnica, tiene ventajas y desventajas. ¿Es costosa? Sí, es costosa porque los gases que se usan son gases puros o prácticamente puros. Entonces son bastante costosos. El mantenimiento es bastante costoso. El uso de los consumibles también y la capacitación del personal. Es personal especializado que sabe y domina pues la parte de cromatografía, porque involucra pues bastantes cuidados, ¿no? Recuerden que se usan gases, incluso gases que son, que pueden generar explosión, ¿no? Al usarse combustibles, cuando se usa un detector de absorción atómica, por ejemplo. Bueno, aquí los conceptos de cromatografía, ¿no? Witt de 1903 vio la separación de mezclas de pigmentos vegetales en columnas llenas con absorbentes sólidos y solventes variados. Bueno, eso ustedes ya lo han visto, como me dicen que han visto cromatografía. Entonces, esa parte ya la han visto, ¿no? Aquí vemos una mezcla de pigmentos. La fase estacionaria estaba rellena con carbonato de calcio y el solvente era éter de petróleo. Con respecto específicamente a la cromatografía de gases, tenemos la cromatografía de gas sólido, la primera cromatografía que se desarrolló en el año 1941, propuesta por Martin y Zinke. Y en 1953 apareció la generación de ácidos que se hizo la separación de ácidos orgánicos por cromatografía gas líquido. Entonces, aquí vemos que se habían desarrollado dos tipos según la fase estacionaria. La fase estacionaria puede ser un sólido o también podría ser un líquido. En los años 55, el primer equipo comercial, y en los 56
se vio el tema del detector de densidad de gases. Entonces también se ha visto nuevos detectores, ¿no? El 59, detector de ionización de llama, y el 59 también el detector de captura de electrones, ¿no? El más utilizado es el detector de ionización de llama. Después se mejoró en tema de las columnas, ¿no? En el año 60 ya se usó columnas capilares, muy delgaditas esas columnas que se pueden enrollar como un rollo, ¿no? Un rollo de hilo, así, son bastante finas y se unen como un rollo, ¿no? Se ovillan, ¿no? Se enrollan. Existe la clasificación cromatografía cualitativa o preparativa y también la cromatografía cuantitativa o analítica, ¿no? Generalmente la cromatografía de gases se usa para la identificación y también se puede usar para la parte cuantitativa. Podemos tener cromatografía de absorción o de reparto. Es la clasificación que podemos tener de la cromatografía. De absorción o de reparto. ¿Y de qué depende que sea de absorción o de reparto? Lo que va a influir en que sea de absorción o de reparto es el tipo de la fase estacionaria o de la columna, ¿no? Entonces, si hablamos cromatografía de absorción, estamos hablando de cromatografía gas sólido. Entonces, la fase estacionaria es un sólido que va a absorber los analitos y los va a ir liberando dependiendo de su afinidad que tengan a esta fase estacionaria. La fase estacionaria es un sólido, puede ser sílice granular, alúmina o carbón. El soluto se absorbe en la superficie de las partículas sólidas y la fase móvil es un gas. Siempre cromatografía de gases es un gas inerte, ¿no? Eso ya les voy a ir haciendo hincapié, un gas inerte que no va a reaccionar, solamente va a transportar. La fase estacionaria, sólida, se produce una absorción. La absorción ocurre en la interfase entre la gas de arrastre y la fase estacionaria sólida. La fase estacionaria sólida podemos tener distintas, ¿no? Vamos a ver los distintos tipos de fase estacionaria. Aquí vemos un ejemplo. Permite separación de gases, compuestos volátiles o series homólogas. Aquí, por ejemplo, ¿qué es esto? Un cromatograma, ¿no? En 24 minutos va a separar 8 gases, ¿no? Tenemos oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, metano, dióxido de carbono, acetileno, etileno y etileno, etano. Aquí podemos visualizar la columna, la temperatura, el gas de arrastre y el detector. La columna es carbocen 1000, 6 a 8 malla. Entonces aquí vemos el tamaño de partícula con la malla, vemos el largo y el ancho que tenga esta columna. La T es de temperatura y nos quiere decir que va a trabajar o va a calentarse la columna o el horno, que es el que va a guardar la columna desde 35 grados hasta 225. Recuerden, dependiendo de la temperatura, se van a volatilizar los analitos. Entonces, va a ayudar a que se volatilicen y puedan pasar más fácilmente por la columna. El gas de arrastre es un gas inerte, en este caso es helio. Acá vemos el flujo, 30 mililitros por minuto. El detector es un TCD. Podemos tener, como les decía, los más comunes de ionización de llama y también tenemos
el de captura de electrones, ¿no? Y aquí vemos las columnas que se pueden utilizar. Son las marcas o los tipos y la aplicación, y así como la temperatura máxima a la que pueden llegar. HPSOM puede llegar hasta 200 grados y se usa para hidrocarburos, gases naturales. Oraplot puede llegar hasta 250 grados y se usa para alcoholes volátiles en agua y gases. Oraplot U hasta 190 grados y se usa para compuestos volátiles, polares y aldehídos. Ya hemos hablado la cromatografía de absorción, que la fase estacionaria, que es un sólido. Un sólido. Exacto, muy bien, es un sólido. Y ahora vamos a hablar sobre cromatografía de reparto, que la fase estacionaria es un líquido. Son líquidos depositados sobre superficies de sólidos, porosos inertes o columnas empacadas, o de tubos finos de material inerte, columnas capilares, ¿no? Más frecuentemente se usan las columnas de reparto. Vemos aquí el soporte sólido y la fase líquida, ¿no? En unos casos puede estar en la parte exterior, en otros casos en la parte interior, como tubos capilares o soportes sólidos inertes porosos. Y aquí un ejemplo de la aplicación, ¿no? Como les había mostrado, para cromatografía gas sólido, un ejemplo. Ahora también les estoy mostrando un ejemplo para cromatografía gas líquido. Entonces, mayor parte de la aplicación de cromatografía se aplica como este tipo de cromatografía. Se puede usar para análisis de parafinas, se puede usar para análisis de poliéster, desde dialcoholes o diácidos, polares, altamente sensibles a humedad y oxidación. Aquí vemos la aplicación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos polímeros con distintos números de carbono, desde los 14 hasta los 24 carbonos, ¿no? Cada uno de estos picos es un compuesto diferente. La columna, aquí se muestra la columna, la temperatura, el gas de arrastre, el detector, es un detector FIT, o sea, de ionización de llama. Y la muestra es 0,5 microlitros de solución de cloroformo contenido 0,5 miligramos de cada éster. Entonces la columna, acá vemos su pelcoport, el tamaño de malla que tiene relación con el tamaño de partícula, el ancho, ¿no?, de la columna, la temperatura, en este caso trabaja a 200 grados, isotérmico. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a estar a esa misma temperatura. Mientras en el anterior ejemplo veíamos que subía, ¿no?, de 38 a más temperatura. Entonces, lleva un gradiente de temperatura, una subida de temperatura. El gas de arrastre, en este caso, es nitrógeno. En el caso anterior era helio, pero ambos son gases inertes. El detector aquí cambia, ya es uno de ionización de llama. Igual acá pues se muestran las columnas, las temperaturas a las cuales pueden llegar y las aplicaciones, ¿no? HP5 puede llegar hasta 325 grados, ¿no? Y puede analizar aminas, hidrocarburos. HP50 puede llegar hasta 280 y puede analizar drogas, glicoles o pesticidas, como les decía, las aplicaciones, ¿no?, de los cromatografía de gases para pesticidas, alcoholes, gases, se pueden analizar por este método. ¿Qué factores influyen en la separación tanto de cromatografía de gases por absorción o por de reparto? Pues dependiendo de que si es por absorción, el factor que influye
es la polaridad del soporte. De reparto es la solubilidad. Entonces, ahí resaltar esa diferencia. En la absorción, lo que importa es la polaridad. En la cromatografía de reparto, lo que importa es la solubilidad. Y en ambos influye la temperatura. Recuerden, puedes trabajar a una rampa de temperatura, o sea, una gradiente de temperatura, o también puedes trabajar a una temperatura constante, isotérmico, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver las partes de un cromatógrafo de gases. Vemos que necesitamos un gas de arrastre, ¿no? Un acarreador, el que va a empujar la muestra a través de la columna. La columna tiene que estar dentro de un horno que va a aumentar la temperatura y también vamos a tener un detector, ¿no? Que es el que nos va a permitir visualizar los analitos que van saliendo a través de la columna. Aquí dibujan una llamita, un fuego, ¿no? Entonces es porque se usa en este caso un detector de ionización de llama. Y si es ionización de llama, necesita producir la llama. Entonces necesita nitrógeno y necesita hidrógeno, disculpe, y necesita aire para formar la llama. Entonces aquí vemos dos gases que no van al sistema cromatográfico, sino van al detector. Y vemos un gas acarreador que puede ser helio o puede ser nitrógeno. Ejemplos de gases que se pueden utilizar. Entonces, aquí vemos los componentes de un sistema cromatográfico de gases. ¿Qué necesitamos? Un gas acarreador, ¿no? Un gas de arrastre. Es un gas presurizado utilizado para transportar la muestra a través del sistema. Introducción de la muestra. ¿Dónde se introduce la muestra? En el puerto de inyección. Este puerto va a recoger la muestra en forma líquida, una forma homogénea, y después va a volatilizarse por las altas temperaturas, porque en el sistema no puede ingresar un líquido, va a ingresar un gas. Introducción de la muestra en el sistema, donde es vaporizado con minutos mínimos, disturbio del sistema transportada a la columna por el gas acarreador. Entonces, ese puerto de inyección recibe la muestra, pero también la calienta, ¿no? Para volatilizarla. La columna lleva a cabo la separación de los componentes de la muestra. Vamos a ver una columna sólida o una columna que tiene un líquido. El detector va a reconocer y dar respuesta a los componentes de la muestra que eluyen la columna. ¿Qué detector se utiliza más? El de ionización de llama. Pero también habrá otros, ¿no? Como de captura de electrones, también de espectroscopía de masas y así sucesivamente. Y adquisición de datos. Convierte la señal del detector a un cromatograma y provee información manual y automatizada para identificar y conocer la concentración de los componentes de la muestra. Aquí vemos el gas acarreador, ¿no? Vamos a ir viendo por uno de los componentes, ¿no? El gas acarreador debe tener unas características importantes y necesarias. Debe ser inerte, helio, nitrógeno, secos, no debe tener ni una gotita de agua, ni un porcentaje mínimo de agua, porque eso va a afectar la columna, la va a oxidar, la va a degradar, la va a destruir. Puros, un grado de pureza con 4 decimales, tiene que decir 99.9999% de pureza. Eso hace que estos gases sean muy caros, ¿no? Entonces, ese grado de pureza que se exige. Dependiendo del detector,
se va a usar uno u otro gas, ¿no? Tenemos el DCT, usa helio, hidrógeno, nitrógeno, el DIP, que es el de ionización de llama, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, DCE, nitrógeno, argón, al 5% de metano. Les decía, ¿qué características deben tener los gases que se van a utilizar? 3 características. ¿Cuáles son? A ver, ¿se acuerdan? Esa es pregunta de examen. ¿Deben tener agua o humedad? A ver, no les escucho, se escucha bajito. Va seco. Secos, perfecto. Deben ser secos. ¿Y qué más? Deben ser inertes. Inertes. Y, por último, y puros. 3 características: secos, inertes y puros. Ya. Si tuvieran algo de agua, pues eso dañaría a la columna. Entonces, para evitar el tema de daño de las columnas, hay unas trampas, ¿no? El mismo sistema tiene trampas, ¿no? Entonces, hay trampa de humedad, trampa de oxígeno y trampa de compuestos orgánicos. Entonces, además que necesitemos que el gas sea puro, también hay trampas para evitar que cualquier posible impureza que tenga pueda dañar nuestro sistema cromatográfico. Entonces aquí vemos, ¿no? El helio, el gas y las tuberías que van a llevar el gas hasta el sistema de cromatografía, ¿no? Tenemos válvulas, reguladores, válvulas y trampas, ¿no? Trampa de humedad, trampa de oxígeno. Y estas trampas, como les decía, van a tener la función de garantizar la calidad del análisis, evitando que cualquier impureza ingrese. Prolongar la vida útil de la columna, ya que si ingresa agua o algún vestigio de humedad, pues va a dañar la columna y la va a oxidar. Y minimizar el ruido, ¿no? ¿Qué es el ruido? Esos pequeños piquitos que van a aparecer en nuestra cromatograma. Entonces, esos piquitos van a afectar, ¿no? En el límite de detección y en el límite de cuantificación. Entonces, tenemos 3 trampas que se usan habitualmente, que es la trampa de oxígeno. Oxígeno no debe ingresar porque va a oxidar nuestra columna. Tiene un bulbo de óxido de cobre, indicador de óxido de manganeso. El oxígeno provoca oxidación irreversible de la fase estacionaria, por eso no debe ingresar. No debe, pero podría haber gases que tengan alguna traza de oxígeno. Y este es el daño que va a producir el oxígeno, el famoso sangrado y coleo de los picos, ¿no? Cuando los picos tienen una colita, como vemos aquí, y vemos que la línea base empieza a subir, ¿no? Eso quiere decir que está sangrando. O sea, no realmente pues sangre, ¿no? Pero está dañándose la columna por el tema de presencia de oxígeno en el sistema. Este aspecto son las características de las trampas, ¿no? De oxígeno. También hay trampas de humedad que tienen esta característica de tener un tamiz molecular, un indicador de sulfato de calcio que cuando cambie de color va a decirnos que ya necesita un cambio. Retiene agua, ácido clorhídrico, dióxido de carbono, dióxido de azufre, cloro. Estas trampas, mira, tienen como bolitas. Estas trampas tienen como bolitas y nos van a ayudar a retener la humedad. Trampas de hidrocarburos. También tiene un tamiz molecular, tiene un empaque de carbón activado, retienen compuestos mayores al metano.
tamaño y peso molecular de los contaminantes afectan la vida media del filtro. Entonces, dependiendo, pues, si se satura, ¿no?, con muchos hidrocarburos, pues obviamente el filtro ya se va a saturar. Aquí tenemos la trampa de hidrocarburos. Entonces, hemos visto 3 trampas o 3 componentes que van a dañar nuestra columna: la humedad, el oxígeno y los compuestos orgánicos, ¿no?, hidrocarburos, ¿no? Entonces van a aparecer como piquitos, ¿no? Piquitos que no nos interesa que aparezcan. Y tenemos reguladores de gases, ¿no?, que van a regular el flujo de los gases que van a ingresar, ¿no? Recuerden que tienen que ir a una determinada velocidad, o sea, 30 mililitros por minuto, 50 mililitros por minuto, ¿no? Estos son los detectores más utilizados, y ya los había mostrado, según los gases que se deben utilizar para esos detectores: conductividad térmica, ionización de llama y captura de electrones. Conductividad térmica: helio, nitrógeno, hidrógeno, argón son los gases que se utilizan. Ionización de llama: hidrógeno, nitrógeno, aire. Y captura de electrones: nitrógeno, argón o más 5% de metano. Entonces, ¿qué detectores se utilizan? Conductividad térmica, ionización de llama y captura de electrones. Hay que tenerlo presente. Y los gases que están relacionados a estos detectores. Ya hemos visto los gases que se pueden utilizar, qué características tiene, hemos visto las trampas. Ahora vamos a ver el sistema de inyección, cómo se inyecta la muestra. Les había dicho y repetido veces qué características debe tener la muestra. La muestra puede ser un sólido. No, debe ser un líquido, debe ser un compuesto volátil, debe ser un compuesto que sea sensible a la temperatura o no sensible a la temperatura. No sensible a la temperatura. No sensible a la temperatura, porque recuerden que podemos llegar a temperaturas hasta 300 o a más, y no debería degradarse, porque si se degrada, pues ya no lo podemos analizar. Objetivos de esta segunda parte es definir el proceso de introducción de las muestras, definir las diferentes técnicas de inyección manual o de repente automuestreo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí en la parte de muestreo, ¿no?, cómo se coloca la muestra dentro del equipo. Se puede usar jeringas, se puede usar válvulas, se puede usar equipos auxiliares, jeringas, pues un método manual o un sistema de automuestreo, una jeringa que es manipulada por el mismo equipo, toma la muestra y la inyecta, ¿no? También sistema de válvulas, ¿no? Por ejemplo, para el muestreo de gases o muestreo de líquidos. ¿Cómo hacemos para el análisis de los contaminantes presentes en la avenida Bancay? Pues por sistema de válvulas. Se puede usar equipos auxiliares como el Headspace o Purga y Trampa, que nos va a permitir, por ejemplo, el Headspace permite analizar muestras que tienen agua, pero directamente el agua no se va a colocar en el equipo, recuerden, lo dañaría. Lo que se va a hacer es solamente extraer los compuestos volátiles presentes en el agua. El sistema de purga y trampa es para también solventes volátiles o gases. La inyección manual ya no se usa, todos los equipos actualmente ya tienen su automuestreador. La muestra debe ser inyectada rápidamente para obtener picos reproducibles, picos delgados, afilados. La inyección debe ser rápida y consistente, ¿no? Entonces, depende mucho del operador, del que va a colocar la muestra, entonces hay mucha variabilidad y no se recomienda eso, ¿no? El automuestreo es el que se usa
o la mayoría de equipos ya lo tienen, es un automuestreador, que lo que va a hacer, va a tener su propia jeringa, va a tomar la muestra y la va a inyectar en el sistema. El puerto de inyección es donde va a llegar la muestra. Y este puerto de inyección va a calentar la muestra y va a pasar a través de él el gas que va a empujar a través del sistema cromatográfico. El sistema de puerto de inyección permite la inyección de una muestra en el cromatógrafo de gases de una forma reproducible, repetible. La muestra debe ser representativa y sin ningún cambio químico específico. Tipos de inyección: puerto de inyección empacado y puerto de inyección empacado con flujo de Septa-Purge, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Vamos a verlo. Las diferencias. Los sistemas de puerto de inyección, bueno, son tres, como vamos a comentar. Tenemos el puerto capilar split, splitless, puerto capilar solo split, control electrónico de presión en la columna. Estos son los puertos y vamos a ir explicándolos, ¿no? Aquí vemos el puerto de inyección, ¿no? Las partes que tiene. Vemos que tienen sus sellos incluso de oro, ¿no? Sus gomas y la tuerca, ¿no? Esta es la parte que va en la parte más exterior. Ahí se inyecta la muestra, pasa a través del sistema de inyección, se calienta, se vaporiza y se empuja a través con el gas de acarreador. Si hablamos flujos con split, vamos a hablar de flujos con split y flujos sin split. Aquí vemos, ¿no? El gas acarreador es el que va a pasar por acá. Tenemos la muestra que pasa desde la parte superior y tenemos las moléculas del solvente. Entonces, todo se dirige hacia la columna. Esta zona se calienta y se vaporiza. Pero aquí vemos que parte del gas sale. Y por la parte inferior y por la parte superior. ¿Y por qué? Porque tiene un flujo por split, ¿no? Entonces, para muestras grandes o de repente con concentraciones no tan bajas, entonces nos permite el exceso del gas se elimina, ¿no? Y sale. Pero en este caso, sin split, ya no se elimina el exceso, porque lo que se tiene es una muestra muy diluida o concentraciones muy bajas. La vaporización puede suceder cuando hay suficiente energía térmica transmitida a la muestra. Usando la técnica de jeringa ocurre la inyección de la muestra, vaporización. Para la mayoría de las aplicaciones, la vaporización sucede cuando hay contacto con una superficie sólida en el liner o en el sello de oro, ¿no? Entonces, aquí en esta parte se va a calentar y se va a vaporizar. Pero el exceso no se elimina, sino todo va para la columna. El sistema de split y el sistema de splitless. Y les decía que había unos sistemas adicionales que se acoplaban al equipo. ¿Cuáles son estos sistemas adicionales? Por ejemplo, tenemos el Headspace o cabeza o espacio de cabeza, ¿no? Se utiliza para muestras sucias, muestras sólidas, muestras que contienen compuestos de alto punto de ebullición y que no son inertes, y muestras con alto contenido de agua. Para este tipo de muestras se usa el Headspace. Recuerden, estas muestras no pueden ir directamente al sistema de cromatografía de gases porque lo van a dañar, lo van a destruir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usa el sistema de espacio de cabeza o Headspace. La muestra se coloca en un baño María
a temperatura constante y permite llegar a una temperatura de equilibrio. Una alícuota del gas de espacio de cabeza, entonces no se usa la muestra en sí, sino los gases que se van a vaporizar al someterse a altas temperaturas. Una alícuota del gas de espacio de cabeza, entonces esta parte que se ha volatilizado es tomada con una jeringa por otro medio y el gas muestrador de espacio de cabeza es analizado por HPLC. Disculpe, por cromatografía de gases. Entonces, ¿qué es lo que se usa? ¿Se usa la muestra? No. Se usa los gases que se liberan al calentarse. ¿Ya? Entonces, cromatografía de gases. Se puede analizar muestras con agua, muestras sucias, muestras muy complejas. Sí, sí se pueden analizar, pero necesitan un dispositivo que va a permitir el análisis de este tipo de muestras. Pero directamente no se puede analizar. Tenemos también el sistema de purga o trampa. Se utiliza para muestras ambientales que se requieren analizar componentes volátiles, usar una combinación de headspace dinámico, absorción en trampa y desorción térmica. También se puede usar, ¿no? Entonces, muestras ambientales. Podemos analizar los gases liberados en un grifo. Podemos analizar los gases que pueden estar presentes en la avenida Bancay o de repente una avenida muy concurrida. Entonces, ahí usamos este dispositivo de purga y trampa. ¿Qué consiste este dispositivo de purga y trampa? Aquí lo vamos a ver, ¿no? Tenemos sistemas para análisis de purga y trampa. Tenemos la columna de cromatografía de gases, el detector y el gas acarreador, el gas de arrastre o de empuje. Entonces, se hace pasar el gas, por ejemplo, de un lugar, como les decía, un grifo. El gas se retiene aquí en este tanque y después se gira para que permita ingresar dentro del sistema de cromatografía de gases. Vemos el proceso, ¿no? En el cual no está abierto hacia el sistema cromatográfico y está cerrado también el sistema cromatográfico. Primero un estado de purga, de limpieza, después un proceso de desorción y drenado, y va a permitir pues el análisis de la muestra. Aquí vemos aplicación, ¿no? Recuerden, la muestra no debe estar en agua, pero si aplicamos el sistema de GES-Space, podemos analizar hidrocarburos clorados, hidrocarburos aromáticos, por ejemplo, ¿no? En este caso, tenemos un cromatograma de 15 minutos que ha sido desarrollado para analizar clorometano, diclorometano, triclorometano o tetraclorometano. Tenemos la columna HP1, un gas acarreador, helio, el horno solamente a 40 grados, no necesitamos más temperatura porque son volátiles. Inyección, un sistema splitless, split, el exceso se elimina, splitless no se elimina. Y un detector FIT o ionización de llama. Para hidrocarburos aromáticos, también usamos GES-Space si son muestras de agua. La columna HP1, el acarreador es el helio, aquí la temperatura es 60 grados, la inyección es un centímetro, si dice split, entonces ¿qué quiere decir? Se usa completamente la muestra. Y el detector es un detector de ionización de llama. ¿Qué problemas tendríamos en un cromatógrafo de gases? Taponamiento. De repente la muestra está sucia, tiene partículas, se tapona.
Por eso las muestras se tienen que filtrar. Muestras no representativas, la muestra no está homogénea. Temperatura incorrecta, si no se usa la temperatura adecuada, dañas la columna o de repente no se logra volatilizar los analitos. Contaminación, pues, puede venir de la manipulación de la muestra o el gas acarreador. Y fugas, pues por eso es importante el tema de las válvulas, ¿no? Que va a evitar la presencia de fugas. En el mantenimiento debemos tener estos cuidados, cambiar la secta, utilizar temperatura práctica más baja para no dañar nuestra columna, utilizar el flujo de purga para enjuagar, limpiar el sistema, utilizar insertos adecuados, deben renovarse, limpieza con solventes y jeringas limpias, ¿no? Todo para evitar el tema de trazas, ¿no? Recuerden, por cromatografía de gases se pueden analizar hasta ppbs, ¿no? Concentraciones muy bajitas. Entonces, bueno, de esta manera, una manera sencilla, práctica, hemos visto la parte de cromatografía de gases. Hemos visto desde las aplicaciones, ¿no? Distintas aplicaciones. Hemos visto las ventajas, las desventajas. También hemos visto la parte de qué tipos de análisis se pueden hacer, análisis líquidos, análisis de muestras líquidas, que tengan que ser los analitos, se puedan volatilizar y no se degraden a altas temperaturas. Podemos hacer análisis cualitativo o cuantitativo. La cromatografía de gases se divide en cromatografía de absorción, si es la fase estacionaria de un sólido, cromatografía de reparto, si la fase estacionaria es un líquido. Hemos visto las características de la cromatografía de gas sólido, las características de cromatografía de reparto. Hemos visto también los factores que afectan la separación en cromatografía de absorción, la polaridad, en cromatografía de reparto, la solubilidad. En ambos afecta la temperatura. Hemos visto la parte del cromatógrafo de gases, el gas que se utiliza, el horno, puerto de inyección, el detector, las trampas, las válvulas que son importantes, ¿no? También hemos visto los detectores, los más utilizados, conductividad térmica, ionización de llama y captura de electrones, así como los gases que se van a utilizar para estos tipos de detectores. Después hemos visto el puerto de inyección, qué características tiene, split, splitless. También hemos visto las alternativas de sistemas de inyección, como Headspace, purga y trampa, que nos permite analizar las muestras de la manera más correcta. Hemos visto las partes de el sistema de inyección, hemos visto el sistema split, el sistema splitless, hemos visto en qué casos se usa el Headspace para muestras sucias, muestras sólidas, muestras que contienen compuestos de alto punto de ebullición, que son de inertes, y muestras con alto contenido de agua, ¿no? El sistema de Headspace, que solamente toma la parte de la cabeza, la parte superficial. Sistema de purga para gases volátiles, como les había dicho, ¿no? Problemas en el puerto de inyección, las causas, el mantenimiento es importante para que no se degraden las muestras. Quisiera saber si tienen dudas, consultas, por favor me hacen llegar. Están calladitos. Bueno, no sé Doctor, si tengan dudas, consultas. ¿cuál consideraría que sea la viabilidad con respecto al HPLC de este método?
¿La viabilidad o las diferencias? Claro, diferencias y sobre todo viabilidad, porque creo que ambos son muy costosos, requieren mucho mantenimiento. eh, entonces, ¿cuál es la viabilidad al momento de hacer una investigación? ¿Por qué escogemos más este método cromatográfico y no otro? Muy buena su pregunta, es por las características de la muestra. Entonces, muestras volátiles, estables a altas temperaturas, cromatografía de gases. Muestras líquidas que se degradan a altas temperaturas, HPLC. Normalmente el método que vamos a usar más frecuentemente es HPLC, pero por ejemplo para pesticidas, para solventes, para etanol, vamos a usar cromatografía de gases. Se usan estos métodos porque son métodos oficiales. Entonces, HPLC se va a utilizar en los métodos oficiales, cromatografía de gases también. Entonces, no tendrías otra opción a pesar del costo que tienen. ¿Por qué son métodos oficiales? Porque tienen una gran precisión, exactitud, pueden analizarse en concentraciones muy bajas de los analitos de nuestro interés en grados, dependiendo también del detector, ¿no? Entonces, no solamente es del sistema de separación, sino también del detector, ¿no? Hay detectores muy sensibles y otros menos sensibles. Entonces, por eso siempre se habla de cromatografía, gas o cromatografía líquida, acoplado, ¿no? Acoplado a un equipo de masas, acoplado a un detector de ionización de llama, acoplado a un determinado detector. Entonces, en sí, el equipo sí es caro, pero lo que podría hacer más caro el equipo es el detector. Si es acoplado a masas, va a ser mucho más caro, pero un equipo, un detector de masas te permite determinar el peso molecular de los elementos que hay, ¿no? Entonces, es una gran ayuda, ¿no? Para el tema de investigación, para analizar muestras desconocidas, ¿no? Especialmente. ¿Otra duda que tenga? Bueno, si no hay consultas, se les agradece un montón por la asistencia. Muchas gracias. Ya he compartido con la doctora Delia Gu la clase. Igual, si no la tienen, pues su delegado se puede contactar conmigo y me solicita la clase. ¿Sí? Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias, profesor. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches.